exista. Y en este caso el Hospital Real de Naturales es uno de esos edificios fantasma. Existe toda una documentación, 117 volúmenes en el Museo Nacional de Antropología, ¿no?, que nos hablan de la historia de este hospital y lo que hay en el Archivo General de Indias, pero ya no está, ya no podemos ver cómo era. ¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast La Nota Científica. Les habla Gerardo López, creador de este espacio de divulgación. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todas las personas quienes nos han estado escuchando a lo largo de la primera temporada. Hemos recibido buenos comentarios, así como de críticas constructivas que harán crecer este proyecto. En esta ocasión, iniciamos esta segunda temporada con una plática vinculada a la historia de las instituciones de salud novohispanas. Me acompaña la maestra en historia, Daniela Pineda Ríos. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan. Cabe resaltar que Daniela forma parte del programa de doctorado en historia del Colegio de Michoacán y el día de hoy nos comparte una charla titulada Entre el cuerpo y el alma, ¿un hospital para indios? Muy bien, Daniela. Antes de comenzar, sí me gustaría que en un ejercicio de 10 segundos explícanos a grandes rasgos en qué conforma este proyecto de investigación. Sí, claro. Algunas veces hemos escuchado la frase que el pasado fue mejor. En la cuestión médica dudaría un poco de esta frase porque no podemos imaginarnos llegar al médico actualmente o al dentista o hacer algún tratamiento sin que nos anestesien. Digamos, antes era esta parte de aplicar rezos, otro tipo de tratamientos como las sangrías para aliviar el cuerpo y el alma. Entonces, digamos que esta investigación en la que estoy emprendiendo, voy a la mitad, se trata de entender el funcionamiento de este hospital para indios en el periodo novohispano. Perfecto, vaya que es un tema yo considero importantísimo, sobre todo porque yo me imagino que en el área de la historia hay hay múltiples informaciones, investigaciones, pero muy pocas hablan exactamente como de instituciones específicas, ¿no? Para comenzar esta charla, yo sí quisiera iniciar la plática con una pregunta que creo que es obligada. ¿Cómo es la historia del Hospital Real de Naturales? Estos hospitales que surgieron a partir del siglo XVI, XVII y que obviamente pues hasta la fecha pues siguen teniendo su historia, sigue estando presente, ¿no? Sí, claro, o sea, hay que situarnos primero después de la conquista, todo este periodo de evangelización y creación de ciudades y villas, en donde pues sí había una iglesia o un convento, pero junto a este conjunto arquitectónico se les ponía un hospital o una enfermería, que era un cuarto anexo a estos dos edificios, y entonces ahí es donde llegaban los pobres o los viajeros a aliviarse o recibir algún digamos, tratamiento, lo pongo entre comillas, porque pues en caso de alguna accidente, enfermedad, era para recibir una atención. Entonces, el Hospital Real de Naturales, historiográficamente hay una disyuntiva porque funda la Capilla de San José de los Naturales, donde va a educar a los indios, pero también coloca una enfermería hospital, se va a llamar San José de los Naturales, y entonces comienza a tener esa doble, la evangelización, educación de los indios, pero también la curación de sus cuerpos y sus almas. O sea, en esta dicotomía que se da mucho en el siglo XVI. Después de esto viene una cédula de fundación de 1553, en donde a partir de eso el rey asume la atención de los indígenas, de los, como digamos, vasallos de sus territorios, y entonces funda lo que vamos a conocer como el Hospital Real de Naturales de la Ciudad de México. Entonces, tenemos esta parte de un establecimiento que sí va a estar con los franciscanos, conviviendo ahí con los franciscanos, porque se va a necesitar la curación del alma en esta parte de la caridad cristiana, y por otra parte una atención las cuestiones de las epidemias.
¿Por qué? Porque a partir de muy temprano se dan una serie de brotes epidémicos y que quitan a varias partes de la población, o sea, disminuye a la población indígena. Entonces, es una de las respuestas que se da por parte de la corona. No era el único hospital, digamos así. Este sí era para indios. En la Ciudad de México había y hubo muchas fundaciones. Primero en el siglo XVI se dio el hospital para españoles, el Hospital de la Concepción, después que va a llamarse el Hospital de Jesús, que actualmente sigue funcionando. El de búhos sifílicos, que es el del amor de Dios, ese ya no está, se transformó después en una academia de artes. Tenemos el de dementes, que es el Hospital de San Hipólito, el de leprosos, que también tiene un vínculo también como el de San Hipólito con el de naturales, que es el de San Lázaro, y tenemos el de indios. Esta particularidad es importante porque si bien hay muchos hospitales de indios en toda la Nueva España, pocos fueron los reales de naturales. En el caso de la Nueva España es el de la Ciudad de México, y tenemos otro en la monarquía dentro del continente americano, que es el Hospital Real de Naturales, pero de Lima. Y de así se fueron fundando otros reales de naturales. ¿Cuál es la diferencia entre Real de Naturales o un simple hospital de naturales? El Real de Naturales va a recibir diferentes formas de financiación, principalmente del regio patronato. O sea, el rey daba una serie de dinero anualmente, y los otros con limosnas o donativos. Entonces, eso era una distinción entre unos y otros, y así como la capacidad de estos hospitales a lo largo del siglo, del siglo XVI hasta el XVIII. Algunos siguieron funcionando. En el caso del Hospital de Naturales se suprime en 1821, deja de funcionar y pasa en sus propiedades al Colegio de San Gregorio de los jesuitas ya a partir del siglo XIX. Funge como hospital, pero ya no está reconocido jurídicamente y ya no se piensa en el plan de los liberales o de la creación de los nuevos gobiernos en el siglo XIX como un hospital dedicado a los indios, porque los indios jurídicamente desaparecen a partir de 1812. Entonces, digamos que en ese modelo ya no encaja para las nuevas ideas y proyectos de nación del siglo XIX. Así como ves la historia. Híjole, pues es mucha historia. Y lo que me parece interesante de todo lo que tú comentas es esa comparación, ¿no? De, por ejemplo, que anteriormente estos hospitales fungieron con ciertas funciones, con ciertas, o sea, fueron creados con un objetivo. Y hoy en la actualidad, si paseamos por la ciudad y visitamos esos lugares, algunos siguen siendo hospitales y otros se convierten en otro tipo de instituciones, ¿no? Entonces, creo que es bien cierto eso que dicen que pues en una de las ciudades como la Ciudad de México, pues derrama historia por donde uno quiera verlo, ¿no? Sí, exacto. Yo en este caso los pondría como edificios fantasmas. Es decir, tenemos mucha información sobre ciertos lugares, pero la misma ubicación y la traza urbana han hecho que desaparezca. Y en este caso el Hospital Real de Naturales es uno de esos edificios fantasma. Existe toda una documentación, 117 volúmenes en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que nos hablan de la historia de este hospital y lo que hay en el Archivo General de Indias, pero ya no está, ya no podemos ver cómo era, porque al abrir Eje Central, Lázaro Cárdenas en 1930 es uno de los edificios que se derrumba. Entonces nada más nos quedan ciertas muestras arquitectónicas en fotografías de cómo se derrumba, ¿no? De cómo estaba y ciertas partes arquitectónicas de este edificio y, digamos, la memoria del Camposanto. Cuando construyen la estación San Juan de Letrán, descubren muchos esqueletos que pertenecían a este cementerio del hospital. Ok, entonces, pues, sin duda alguna, pues es todo un proceso, ¿no? Que llevó este hospital.
vinculado ya un poquito a cuestiones como más administrativas, Dani, te pregunto, en aquel tiempo, ¿cómo era la manutención de los hospitales, específicamente de este Hospital Real de Naturales? Sí, te hablaba de esa distinción del Hospital de Naturales y los Hospitales Real de Naturales. Los hospitales de naturales, que había muchos y muchos están vinculados con las órdenes franciscanas y agustinas, tenían que recibir o recibían limosnas o donativos de los que habitantes más cercanos, ¿no? Los que querían salvar su cuerpo, digo su alma. Pero en el caso del Hospital Real de Naturales tenía un financiamiento por ser parte real, regia, es decir, del rey, del regio patronato, más o menos recibía 4,000 pesos anuales, que es bastante, no podría ser ahorita la conversión, pero es mucho dinero. Después, digamos que se le dieron privilegios. ¿Cuáles fueron esos privilegios? Recibía dinero o era encargado también, o sea, era como dependiendo la situación del hospital, eso lo manejaban los administradores, eh, arrendaba o era en propietario del Coliseo, es decir, del Teatro de la Nueva España. El hospital tenía que autorizar que las compañías de teatro llegaran a este territorio y pudieran presentarse tanto en la Ciudad de México como en el resto del territorio novohispano. Después tenía la impresión de cartillas. Esta impresión de cartillas era el estanco, es decir, que para la evangelización se imprimían una serie de cartillas y estas, las ganancias de su venta o distribución, era parte del hospital. Otra era, bueno, eran las limosnas. En el momento de las fiestas recibía limosnas o obras pías que también tenían ahí dinero extra, arrendamientos. El hospital tenía varias accesorias y propiedades, casas que arrendaba y entonces de ahí recibía dinero. Y el mayor, la mayor contribución de esto eran los tributos. Los tributos se empezaron a administrar en 1576, es decir, a partir de la periodo de encomienda y lo que ya tenían el modelo indígena de cómo recibir tributos y que la Real Hacienda los fue recabando y entonces se fue un teje maneje para todo el territorio recibir una cantidad ya sea en especie primero y después monetario. En el caso del hospital tenía ese privilegio de que tenía eh, un tributo especial para este, es decir, del medio real de maíz una parte le tocaba al hospital de naturales. Después ya se hizo otro subtributo que se cobraba incluso a la par, que se llamó el tributo de ministros y después el tributo de hospital. Entonces recibía mucho financiamiento. Para el siglo XVIII, digamos en 1726, se vuelve a restablecer ese tributo, o sea, en el 17 se quita y la verdad es que estaba muy en decadencia y declive el hospital, pero para el siglo XVIII un administrador que se llamaba José de Cárdenas lo restablece o logra restablecerlo y entonces de recibir 7,000 pesos anuales terminó recibiendo al término de su gestión 30,000 pesos anuales de tributo. Entonces, digamos que sí era bastante, no eran solo de la Ciudad de México, sino era de toda la Nueva España. Hecho un conteo de pueblos, empiezan y pueden variar, eso depende mucho de las epidemias o de la situación incluso hasta de sequía que ocurre en el periodo novohispano, de recibir de 107 pueblos, de 130, 140, y ya al final del periodo novohispano se quita el tributo y entonces recurren a los diezmos, y entonces van pidiendo diezmos de la diócesis de Oaxaca, de Querétaro, de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, para poder seguir sustentando el hospital. Digamos que ya después viene la parte del estallido de la guerra de independencia y demás, entonces ya esa parte ya el hospital ya no la sostuvo y llegó en crisis, disminuyeron camas y demás, entonces pues aparte de que jurídicamente desaparecen los tributos y la figura del indio, tiene aquí la otra parte que la parte económica que ya tampoco daba
el sistema y entonces el hospital iba en decadencia total. Sí lograba atender a los que llegaban, pero ya no tenía para seguir sosteniendo todo ese edificio que durante 3 siglos y más en el 18 se hizo más fuerte administrativamente y fiscalizando pues más, porque uno se imaginaría que estás en la Ciudad de México y solamente va a recibir de las parcialidades de San Juan y San José, pero no, entonces, y Santiago, perdón, no va a recibir de gran parte del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, incluso de Colima, de Tabasco, de Chiapas, y luego ya se suman San Luis Potosí. O sea, yo estoy diciendo actualmente los estados, antes van a ser intendencias o provincias, pero todos esos pueblos que ahora están en estos, lo que llamamos estados, desde esa distancia recababan los tributos y llegaban para el funcionamiento del hospital, para comprar colchones, sábanas, medicamentos, que es lo que ahí también tenemos que tener qué es lo que sea medicamento, comida, pago de salarios para médicos, cirujanos, mozos, tortilleras, atoleras, parteras, enterradores, etcétera. O sea, tenemos que no solamente como actualmente llegar y que te den unas pastillas o bueno, después de que te examinen, obviamente, sino esto es un eje de funcionamiento y que no solamente va a ser en el territorio novohispano, sino vamos a nivel monarquía porque necesitaban para atención de los indios chocolate y y en algunas partes sí se daba aquí en la Nueva España, pero se requería de lugares como Guayaquil o algunos medicamentos que se hacían intercambios con Manila en Filipinas. Y entonces tenemos que es más grande este estudio que solo hablar sobre la Ciudad de México, sino ya cuando uno ve es más amplio de lo que uno cree. Ok, entonces a mí me llama la atención ahorita que comentabas de que más de 100 pueblos eran atendidos dentro del hospital y me imagino que era una diversidad cultural, ¿no? Que digamos, les tocaba vivir en ese mismo espacio. Y digamos, como entrada sobre este mismo tema, ¿cómo era la atención médico-paciente en estos primeros hospitales? Lo digo desde el punto de vista de que pues hay muchas diferencias de entre carencias, como también existen también pues estas diferencias culturales, ¿no? Que están presentes en un solo espacio. Sí, digamos que ahora, digamos, entramos a cualquier clínica o vamos al consultorio y demás, o sea, hay una distinción y en eso pues es, imagínense un espacio donde vamos a ver qué ocurre con lo que sentimos o en el caso que les digo que tiene esa parte de también hospedar, ¿no? Por la misma raíz de hospital, viene de hospedaje, hospital. Entonces a los viajeros también se les daba asilo para quedarse 1 o 2 noches. O sea, existían los mesones, pero si no te alcanzaba para un mesón, el hospital era uno de los lugares a los que podías recurrir, o si no había mesón. Pero más allá de esa parte, los viajeros, en la parte de, como dices, de la atención médico-paciente, pues el hospital estaba abierto a partir de las 5 o 6 de la mañana. Entonces había un portero. Ajá. Entonces el portero abría la puerta y entraba el indio o la india, el indígena o el indio, la o el indígena. Entonces ahí el portero era el primero que determinaba si lo dejaba pasar o no lo dejaba pasar. Después de eso venía el capellán. El capellán, como bien señalaste, pues en esta diversidad de lenguas que existían en la Nueva España, tenía que saber mexicano, que es náhuatl, otomí y alguna otra variante, ¿no? En el caso es, ahorita llamamos Pecha, Tarasco, bueno, en esa parte de Michoacán. ¿Qué va a pasar? Que llamaba al capellán, el capellán hacía primero una revisión, decía, oh, es correcto, sí, lo aceptamos. Después de eso, veían si era mujer, lo
la ponían en alguna de las salas donde se recibían a las mujeres o en el caso de hombre en alguna otra sala para hombres. De ahí llegaba el médico o cirujano. Y entonces el médico pues lo examinaba, igual el cirujano, y veían qué seguía. ¿Ah? Entonces si era nada más de descanso, se les daba de comer, entonces se les daba, dependiendo de la hora que entraban, si se les daba tortillas o champurrado o pan o caldo de res, ahí eso iba a determinarlo el médico. El médico, dependiendo qué tenía, le daban, si les doy tal cosa o no, tal cosa. Iba mucho también de los humores, dolor de estómago, incluso hasta les daban vomitivos. Y entonces tenían una secuencia de, si les dan vomitivos, no le toca comer después de esta hora, como estaba planeado, a las 12, por ejemplo, sino hasta las 2, 3, que les cause efecto el vomitivo. Entonces, digamos que ahí va mucho del conocimiento preprofesional. ¿Por qué? Porque si bien los médicos se recibían de la Universidad Real Pontificia, los cirujanos no tenían como tal como ahora digamos, un avalúo de una institución, sino hasta 1778 se crea la Real Cátedra de Cirugía, y Real Escuela de Cirugía, y entonces ahora sí se les da esa profesionalización, y eso lo pongo mucho entre comillas, a los cirujanos, es decir, ellos son los que van a tener esa calidad de abrir cuerpos, de examinarlos, de hacer esos tratamientos que lleven a la curación, ¿no? Pero más en la cuestión anatómica y de abrir cuerpos. Entonces, digamos que si todo pasaba y se curaban, los llevaban a un cuarto de convalecencia, y si no estaban llenos los cuartos de convalecencia, pues los dejaban salir. Cabe aclarar que no es que llegaran todos de la Nueva España, porque las distancias son muchas, no iba a llegar alguien de San Luis o de Tabasco, pero sí los hacían pagar el tributo para la manutención de este hospital para indios. Obvio, si alguno de las personas indígenas llegaba de algún otro lugar y era tributario, podría ser atendido. Y en otros casos, en casos de epidemia, mandaban comitivas de médicos para frenar esos brotes epidémicos. Entonces no es solamente que llegaran, sino que también mandaban a médicos para poder frenar los brotes epidémicos. Entonces, si ves, sí es muy distinto. Entonces, digamos que ahora en esta parte más de apertura y mixta, pues los hombres pueden ver hombres, o ver si está hermana, esposa, madre, pues los hombres pueden entrar o las mujeres pueden entrar. Pero en el caso del periodo novohispano sí estaba muy restringido quienes podían entrar. Las mujeres podían entrar a ver a los hombres a cierta hora o cierto permiso, ¿no? Era dependiendo de lo que tenían. Las mujeres, solamente los hombres podían entrar a verlos. Entonces tenemos aquí una serie de situaciones que están muy marcadas por el género, y que para ese momento sí estaba muy delimitado qué podían o hacer o ver los hombres o las mujeres en la parte hospitalaria. O sea, es decir, incluso también para el tratamiento había enfermeros y enfermeras. Ajá. Y entonces los enfermeros pues entraban a la parte de los hombres y las enfermeras al de las mujeres. Pero pues aquí en el caso no había la figura de la cirujana o el médico. Entonces en esos casos se rompía. Pero sí había excepciones cuando eran embarazos. Entraban las parteras, o las nodrizas. Eso era muy de las mujeres, es una cuestión muy marcada para decir solo las mujeres van a entrar a esa situación, y entonces ahí digamos que tenemos otra forma de resolver en caso de embarazos. Muchas veces, como ocurría, eh, quedaban, digamos, huérfanos muchos,
y entonces las nodrizas cubrían esa cuota para mantener a los niños. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te gustaría estar enfermo en el periodo novohispano? Híjole, pues sí está. Es interesante, sobre todo en el hecho de que tú, con tu experiencia que tienes, pues me imagino que has estado trabajando en archivos, ¿no? Has estado trabajando en instancias de este tipo. Y no sé si en información que hayas identificado, Dani, como hoy en día, por ejemplo, hoy en la actualidad, los gobiernos y las instituciones de salud manejan políticas públicas muy marcadas hacia algo. Por ejemplo, la prevención bueno, en este caso de la natalidad, ¿no? O sea, en este caso los nacimientos. No sé si en aquel entonces existía también alguna especie de política donde se diera privilegio, se diera así preferencia hacia algún, no sé, algún fenómeno, algún hecho entre la sociedad, no sé, las personas, los embarazos o algo así. Van a ser las epidemias. Las epidemias van a marcar mucho de la política, tanto en el siglo XVI como hasta el XVIII, y creo que hasta después, ya cuando empieza la inoculación con la vacuna, va a marcar mucho de esta parte de qué hacer con una epidemia. O sea, tenemos el caso más reciente y viene a nuestra memoria lo que se hizo, ¿no?, con el COVID-19, y si uno revisa, hay veces que dices, ay, en serio, hicimos algo muy similar, o cuando ves esos documentos, dices, ay, esto es muy parecido a mi presente, o lo estoy viendo con ojos de mi presente porque lo acabo de vivir, ¿no? Digamos que en el caso del Hospital Real de Naturales, hubo un momento de epidemia en varios brotes del siglo XVIII donde ya no cabían tantos enfermos. O sea, uno se imagina esa parte de decir, bueno, llegamos, había cama, o en los hospitales públicos actualmente, pues a veces a ver si te toca cama en las salas de urgencias, ¿no? En ese momento eran solo tablas, y entonces se lee en la documentación, se pusieron tantas tablas y cabían tantos, imagínense, tablas, enfermos y demás. No, esa parte sí debió ser muy cruda. Entonces, una de las cosas que hizo el hospital en un momento en 1760 fue aumentar este su capacidad hospitalaria, como diríamos actualmente. Entonces, en el Campo Santo hizo una creación como una sala para albergar más enfermos. Y o sea, lo que destacan en la documentación es que crear esa ala cerca del Campo Santo hizo que pudieran atender más pacientes, y dos, que pudieran aliviarse esos más allá de los que estaban ahí. O sea, los que estaban dentro del hospital y en los pasillos fueron los que tuvieron más grado de mortandad. En cambio, los de que se fueron al otro lado, donde construyeron, la mortandad fue menor. Eso fue en cuanto al hospital. Incluso ceder enfermos de ya no me caben aquí, los llevo a otro hospital, o en las casas que arrendaban otros colegios y instituciones, tanto educativas como hospitalarias, vamos a instalar a los enfermos ahí y vamos a ponerlos para que se curen. Entonces esas son las medidas dentro del hospital, pero los hospitales no estaban ajenos a la ciudad. Entonces, cuando había brotes, pues había que tocar las campanas. La ropa de los enfermos la quemaban para que ya no se siguiera propagando más la enfermedad. Entonces, esa fue una de las primeras o de las respuestas que se dio ya cuando fue la inoculación y todo lo que viene con la vacunación y los experimentos de Balmis, pues va a ser una de las formas en que ellos van a tratar de hacer esas medidas, y el hospital junto con las autoridades de la ciudad van a trabajar en conjunto para empezar a hacer las pruebas y vacunar a las personas. Entonces, sí, digamos que tenemos en este caso una respuesta, y entonces en otros casos de los embarazos, pues como te decía, muchas mujeres morían en el momento del parto por diversas complicaciones. Algunas se narran, otras no, pero nada más uno puede ir viendo la lista del personal del hospital, y bueno, de un año a otro, de un mes a otro,
uno puede detectar, aquí no hay nodrizas, aquí sí hay, acá no hay. Entonces, va a haber ocasiones en que se les va a pagar a una mujer que esté lactando y entonces a esa mujer pues, nos da indicios de que, bueno, algo está pasando en el hospital que necesitan que una persona externa, una mujer lactante, venga y cubra una necesidad. Entonces, hijos huérfanos de estas personas. Entonces, sí, esto nos da muchas luces para ver esas similitudes o comparar qué se hizo en un periodo del siglo XVI, XVIII, ¿no? A la actualidad. Sí. Francamente, creo que esta comparación es muy puntual porque tú veías, por ejemplo, ahorita tocando el tema de la pandemia del COVID, pues mucha información, mala información que se manejaba, sobre todo en redes sociales y en espacios públicos. Y cuando te acercas a la historia y lees que había fenómenos similares como a los que hemos estado viviendo en los últimos años, dices, es como una especie de déjà vu, ¿no? Esto ya lo viví anteriormente y como que tratas de analizarlo más que alarmarte, ¿no? Yo creo que esa parte sería muy importante porque, pues, comparando con la pandemia, pues, una generación de más de 100 años no había experimentado algo así, ¿no? Parecía como si fuese algo nuevo, pero en la historia ya está escrita, la historia ya lo tiene como tal identificado. Muy bien, Dani. Dentro de tu investigación, así digamos como que datos que a ti te haya llamado la atención de la vida cotidiana dentro del hospital, no sea estilos de vida. Hace un ratito nos comentabas sobre, por ejemplo, las tablas, sobre los muebles, la ropa, algunos tratamientos que tú consideres que a lo mejor son interesantes para poder reflexionar o algunas herramientas que se utilizaran en aquella época. Sí, claro, esta parte es la más interesante. Bueno, no toda es interesante, pero es la que más te puede no llamarla, o sea, nos puede llamar la atención, porque, pues, digamos que los avances tecnológicos o la comodidad en los que a veces uno se mueve de encontrar todo en internet o ir a la tienda a buscar cosas, entonces, y todo esté tan cerca de un clic, ¿no? O sea, la facilidad que uno puede adquirir cosas incluso de China a Japón, pues uno no se imagina vivir sin eso. Pero bueno, al estar leyendo esta documentación y empaparte, te sorprende incluso, bueno, sí, hubo un momento en que en ciertos periodos no epidémicos, se les dio colchones a los pacientes, ¿no? A los indígenas. Entonces tenemos, bueno, había colchones y ciertas sábanas que traían de Tlaxcala o se armaban ahí. Entonces, eran, es una parte, ¿no? Pero bueno, las discusiones se dieron, ¿no? Porque para alguien que estaba administrando en ese momento, se llamó Antonio de Arroyo, dijo, es necesario los colchones en este hospital para darles mejor atención a los indios y demás, pero la parte médica dijo no, o sea, dijo no necesitan colchones los indios porque se van a enfermar más, las tablas. Entonces, esas tablas, pues sí, eran lo que podemos decir petates en algún momento o eran hechas de madera y están en forma de literas para que en algunas partes fueran atendidas y cupieran más. Entonces, esa es una, o sea, uno no se imagina estar en una tabla y que te duela cierta parte del cuerpo, que te tengas una fractura y que estés más incómodo que cómodo actualmente, ¿no? Esa es por un lado. La otra es que para los indígenas, y esto es lo que ha estudiado la mayor parte de la historiografía sobre el hospital, cómo adaptan, ¿no? Los modelos, no solo administrativos, como ya hablamos del tributo, sino la parte médica indígena, y hay una fusión de esta parte de cómo curaban los indígenas y cómo llega la medicina occidental de ese renacentista, y entonces se logran compaginar perfectamente. Entonces, si bien tenemos esos tratamientos de darles vomitivos, de darles tecitos o champurrado o caldo de res para curarlos,
incluso en las listas viene, se les daba azafrán, se les daba caldo de gallina, etcétera. Esa es la parte material. También era de, bueno, los indígenas tienen la costumbre de el temazcal, y entonces en el hospital había una parte de temazcal, y si no los llevaban así enfermos en canoas, en lo que era la sequía real, imagínense, de ahí donde estábamos, nos ubicamos, si conocen la Ciudad de México, en lo que es ahora artículo 123, donde empezaba la sequía real, hasta lo que es el Peñón de los Baños, atravesando toda la ciudad a través de ese canal de agua que había, que llegaba al Peñón de los Baños, y entonces ahí les llegaban a bañar. Entonces tenemos, imagínense, sintiéndote mal, yéndote en canoa, y luego los documentos mencionan, sí, claro, está mal, pero había tráfico de canoas, o sea, estaba lleno de canoas. Eso es por un lado. También les he mencionado que se funda en 1760, 70 y tantos, la Real Escuela de Cirugía, es decir, una institución dentro del hospital para profesionalizar, y se lo pongo igual entre comillas, a los cirujanos. Entonces, las descripciones es, sí, claro, les dieron una banquita y una mesa para hacer sus estudios, y entonces así empezó esa cátedra, o luego Real Escuela de Cirugía. Entonces, son esas cosas de, bueno, pues es como si te dijeran, ahí vete al rincón y empieza a examinar y estudiar a las personas. También algo que no nos vamos a pensar es la cantidad de comida que se requería para esto. Entonces solo había una tortillera a la que se le pagaba $1 y podía llevar a más gente. Las tortillas tenían que estar mañana, tarde y si quieren noche. Imagínense a la mujer con sus acompañantes tortillando y estando en disposición por si llegaba algún enfermo y demás, pues tortillando bastante tiempo para alimentar. Si bien le iban, eran 200 personas a las que les daba, pero en epidemia, pues rebasaba las cantidades de personas a las que les daba. Y no tenían seguro de atención, o sea, trabajaban dentro del hospital, pero no tenían, como actualmente puede decir, trabajo en tal lugar, pero no tengo prestaciones. Pues lo mismo pasaba con los trabajadores o los mozos del hospital. Ellos reclamaban, pues, estoy trabajando aquí, necesito que si me enfermo, que me atiendan, y era, no eres, no tienes derecho porque no eres tributario. Entonces, no eres parte de de este sistema, no te podemos atender como tal. Entonces, de ese tipo de cosas, o los chocolates, o los vasos, o las letrinas, o sea, los enfermeros como tal, más allá, no tenían conocimiento médico, pero sí eran encargados de los cuidados. Entonces los enfermos tenían que barrer, tenían que limpiar, lavar las colchas, sacar los vasos, tanto vasos que les daban eh, los medicamentos o las bebidas, ¿no? Como los migitorios, ¿no? Lo que ahora conocemos como eso, para limpiar todo. Entonces, cuando uno va leyendo esas partes, pues dice, ¿cómo? Seguramente ahí olió terrible. Incluso la ubicación misma del hospital estaba fuera de la Ciudad de México, o sea, el primer cuadro está en un barrio alejado. Actualmente ya no lo vemos tanto porque está lo que ahora, si vamos al centro, pues la Torre Latino, pues en esa avenida, pues diríamos, no, está muy cerca, pero para ese momento eran las afueras de la ciudad. Entonces, con eso, la idea médica era evitar los olores y que la gente que vive en el centro, en la ciudad, se enfermara. Entonces, con eso evitaban esa parte. Entonces, bueno, tenemos que también a los indios cuando llegaban, se iban, los describen como desnudos, ¿no? Pero en realidad, pues, tenían su ropa, sus zonas de vestir, y entonces lo que les daban era ropa también. Entonces, bueno, es todo un universo. Luego yo le llego un microcosmos que nos revela cosas más grandes,
y que podemos trasladar incluso con las permanencias y del presente y compararlo. Ujú. Sí, Pues claro, es como tú lo comentas, sí es una situación donde pues te permite ver multiplicidad de prácticas y también lo interesante es ver cómo también estas prácticas, sobre todo el tratamiento médico-paciente, pues ha cambiado conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Únicamente haciendo así como análisis de esta parte, algunos tratamientos que te hayan llamado la atención, y que sean, por ejemplo, pues bastante descriptivos a diferencia de la actualidad que hayas identificado. creo que el tratamiento, digamos, más significativo fue la parte de los vomitivos, que lo he repetido, ¿no? Digamos que empieza la descripción del médico y dice, esta persona tiene mal de estómago, hay que sacarlo, y entonces le dan ese vomitivo y entonces dice, vomita y vomita, pero hay que dárselo 2 horas antes de la hora de la comida y esperarse 2 horas. O sea, yo cuando uno ve y analiza eso, dice, la persona que le dieron eso, pues se deshidrató totalmente, ¿no? O se alivió o se murió, la verdad. Entonces dice, se le va a dar en la mañana, si el desayuno es a las 8, se le da a las 6 y entonces come hasta las 10 y luego otra vez lo va a ver el médico o el cirujano y le va a ver qué le da y entonces otra vez ven si siguen con el mismo tratamiento o se restablece y así, ¿no? Entonces igual la comida es a las 12, pero a él le damos hasta la 1, 2, pero primero le damos esto y ya. Entonces, cuando uno ve y lee eso, pues se queda, a ver, espérame, eso fue muy duro, o sea, uno dice, pues, va al médico y lo que menos quiere cuando tiene un dolor de estómago es estar vomitando más, ¿no? Eso es por un lado. Y tener, ya no relata otra cosa, ¿no? Ya no dice qué pasó con ese paciente. Luego, otra es las amputaciones. Entonces, no narra las amputaciones o no he encontrado esas narraciones, pero sí que se hacían patas de palo. Ajá. Entonces, en esas patas de palo, pues eran varias que se hacían y entonces llegaba el zapatero, pues a tomar medidas o se hacían para dárselas. Así que, digamos, en esos sentidos, pues eran muy, o sea, el tratamiento para mí, y lo veo desde ahorita, es muy rudo, ¿no? Así, ampútelo y pósanle, cauterícenlo, háganle la sangría. Hay imágenes, no solo de México, yo he encontrado para Perú, Quito, pues realmente pues se ve a la persona sufriendo, porque pues incluso como empecé este podcast, ¿no? Sacarte una muela, pues era, ahora yo le diría a la Viva México, de agarra, pues te dan alcohol o te dan un somnífero, no sé, para oler medio estés inconsciente y órale, sacarte, a sacarte la muela, ¿no? Pues no había más. Entonces, de eso hay muchísimas referencias respecto a, pues, cómo te abrían, sacaban, cosían y pues ya, si vivías después de los rezos, de la convalecencia, pues ya estabas en paso adelante. Incluso hasta por eso considero que muchas personas, incluso lo llevo a nivel personal, mis familiares son mazatecos, no les gusta ir al hospital, o sea, lo ven de forma muy negativa. Entonces es como al hospital yo no voy. Entonces ese imaginario que pues ahora en la parte urbana lo vemos tan natural de sentirte mal e ir al médico, todavía en otras partes prefieren recurrir a ese conocimiento tradicional y curarse de esa manera, preferentemente porque conocen a la persona
les da más confianza que ir al médico, ¿no? Ya con todos los avances científico-tecnológicos que existen en este siglo XXI, y entonces no voy allá, me prefiero ir a la parte tradicional, que es los tés, las hierbas, los macerados. Prefieren mil veces eso que ir al médico. Uh-huh. Ok, Dani, muy bien. Fíjate qué interesante, muy fascinante me ha estado resultando esta plática. Vamos a ir ya para el último bloque de esta charla. Yo quisiera, bueno, abrir esta pequeña etapa con una pregunta así como muy personal. Ya más dentro de tu faceta como historiadora, ¿cómo es trabajar el estudio de instancias, sobre todo públicas, de salud, digamos, durante el periodo del virreinato? Sí, claro, o sea, digamos que la mayor parte de los estudios son de historia de la medicina y historia de los médicos, y es fascinante ver cómo los demás investigadores que antes que tú se han acercado te, te ayuda a entender ciertas fases de cómo llega un modelo medieval a implantarse acá y cómo se va adaptando a las circunstancias de estas tierras, ¿no? Eso es por un lado. La otra es que digamos, ya el enfoque que yo le doy a la parte de investigación es distinto y que me ha permitido aperturar y conocer otro tipo de documentación que te dan para sacarle este jugo que les he platicado aquí. Es decir, eh, ese enfoque de historia de medicina es fascinante, y entonces cuando yo entro con una pregunta incluso de tipo administrativo o jurídico, que es lo que a mí me fascina, pues encuentro una gama de cosas, de incluso de cómo se considera el indio, de qué es la caridad, de cómo, digamos, vamos a implementar una serie de medidas ya para el siglo XVIII, ilustradas, que modifiquen, que fiscalicen, que tengan las nuevas vertientes de esa época. Entonces, digamos que me ha fascinado esta parte de que tenemos toda una tradición en la parte historiográfica, y que en mi caso, bueno, tengo otras preguntas que van muy marcadas de mi presente, y cómo pueden dialogar ambas posturas y muchas investigaciones que se han hecho al respecto. Uh-huh. Muy bien, Dani. Por ejemplo, ya tú como analista de la historia, yo me imagino que el método de la historia te permite algo, conocer el pasado, analizarlo y tener una perspectiva futuro. Creo que es lo que nos queda a nosotros como investigadores, ¿no? Dar una propuesta, una sugerencia o en este caso, pues alternativas para mejorar pues nuestra cotidianidad. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos hacer un análisis a futuro a partir del estudio de los hospitales, los centros de salud? Obviamente es una historia bastante larga, pero considero que el periodo novohispano es un punto de partida muy interesante, ¿no? Sí, claro, a lo mejor no establecer ya líneas a futuro, pero sí que a los que se dedican a políticas públicas de salud y demás, o incluso eh, de los gobiernos que hacen propuestas, en este caso estudiar el Hospital de Naturales te da esa parte, ¿no? Decir, tenemos todavía mucha población indígena en el país, y creo que es importante acercar los lugares médicos digamos, que estén a su alcance para que logren vincularse con las nuevas formas, pero que también las personas que llegan con una preparación profesional entiendan la cosmovisión de esos lugares. ¿A qué me refiero? El ejemplo más cercano que yo tengo, pues son los de mis abuelos, que ya les había que son mazatecos. Entonces, si ellos se fracturaban, ellos están en Huautla de Jiménez. No tienen un médico traumatólogo cercano, y prefieren no irse a curar porque son 5 o 7 horas de camino al centro de Oaxaca, que es el lugar donde pueden encontrar un médico especialista en traumatología. 5 o 7 horas de camino. Imagínense
el olor y lo que existe. Pues prefieren no ir al médico. Entonces, no hemos hecho en cuántos años que se acerquen esas políticas públicas y médicas a esas comunidades. Y si bien a lo mejor la parte de la medicina tradicional no tiene una base científica rigurosa como los médicos plantearían, los médicos dogmáticos de las academias y facultades, pero pueden llegar a un sentido de mezcla o de entendimiento para que las personas de otras generaciones, de otra cosmovisión, logren entender y acercarse a esta parte médica. Incluso que los mismos médicos conozcan el idioma que se habla en ese lugar, ¿no? A lo mejor no al 100 y que sean bilingües, pero sí que puedan entablar esa primera confianza con las personas que están ahí. Entonces, falta mucho por hacerlo, o sea, lo vemos en las grandes urbes, pero ya cuando uno se va a otras partes de la República Mexicana, pues encuentras las distancias que son mayores y que pues necesita haber una mejor atención para mucha población que no tiene esos servicios cercanos. Algunas cosas se han hecho, pero otras faltan por hacer y esa sería una de las cosas. Exactamente. Muy bien. Y con base en estas temáticas, Dani, yo quisiera pedirte que si nos puedes hacer algunas recomendaciones de bibliografía, sobre todo para las personas que están interesadas en estos temas, algunos textos, igual si tú tienes escritos propios, al final me puedas tú hacer llegar algunos links para yo poderlo colocar en el resumen del podcast. Entonces, ¿tendrás algunas recomendaciones? Sí, claro. De historia de los hospitales hay una obra general así que se lleva, pues, digamos, toda la atención y no hay de qué, porque es una obra general que nos da esa parte de esa visión, ¿no? De la instalación y fundación de los hospitales aquí, que es los hospitales en la Nueva España de bueno, ahorita me acuerdo del título, pero ese es como el libro clave para estudiar la historia de los hospitales en la Nueva España, ¿no? Ese es, yo sería como la recomendación si alguien quiere iniciar estos estudios. Ahora yo les daría otros tips para quien dice, no quiero estudiar algo así tan más denso, sino más ligero, incluso lo quiero utilizar para mis clases. Y entonces para eso sí tengo algunos libros que se llama Historia de la Alcoba, ajá, y te lo paso de Pascal Didier, a ver si lo pronuncié bien. El sabor del chocolate es otro, y otro libro que se llama Neguijón, que son, sí tienen una base de investigación, pero son más digeribles y nos muestran otra visión, ¿no? Pues digamos, la alcoba, pues sí, o sea, pensar incluso en el descanso, cómo llevar esa parte de la restauración del cuerpo, esas serían las obras, o la otra, la parte de la comida. La historia de la medicina y la historia de la comida van muy de la mano. Por eso les decía, les daban champurrado, o sea, chocolate para restablecer el cuerpo. El caldo de res o el caldo de pollo que cuando incluso nosotros nos enfermamos y decimos, ay, una gripita y lo primero que nos dice nuestra mamá o nuestra abuelita es toma un caldo de res o un caldo de pollo y eso te va a ayudar. Ah, bueno, entonces tenemos ahí eh, una una parte fundamental que no es de nada más este siglo, el siglo pasado, sino viene desde tiempo atrás porque nos restablece y la alimentación es Hospitales de la Nueva España de Josefina Muriel. Yo en este caso no tengo un texto, la verdad estoy trabajando en esta investigación, pronto saldrá, espero que este año, uno o dos textos sobre el Hospital Real de Naturales. Digamos que si uno me busca en mi perfil de Academia Edu, pues va a ver
otros trabajos que he hecho, de incluso, bueno, antes de acercarme a la historia del Hospital Real de Naturales, mi tesis de licenciatura fue sobre el Coliseo, o sea, donde se financiaba el hospital, ¿no? Era a partir de las obras de teatro. Entonces mi tesis fue sobre el teatro en la Nueva España y tengo otro artículo que va mucho de eso, ¿no? Pero propiamente del hospital, yo espero que este año salga y ya, si en el caso del podcast o cuando lo subas en YouTube, lo pondré ahí en los comentarios para que más gente se acerque a esto. Muy bien, Dani. Y bueno, pues ya estaremos muy atentos a que esté próximo a salir tu publicación. Ya para terminar, Dani, estuvimos muy contentos con esta plática. La verdad, me gustaría que en algún otro momento, si tú nos permites, podamos tener otra plática, sobre todo con estas temáticas que son de mucha importancia. ¿Nos puedes compartir algunas redes sociales que tú manejes o un correo electrónico para que la gente quien le interese en estos temas pueda ponerse en contacto contigo y poder hacer como una red de información? Sí, claro, mira, tengo, digamos, en Academia Edu estoy como Daniela Pineda Ríos, ahí me pueden localizar. En Facebook también, incluso luego tengo ahí mucha actividad para compartir con todos los que me siguen, que estoy como Dani Pineda, y pues digamos que el correo electrónico es daniela.pinedar@colmich.edu.mx. Ahí me pueden escribir y sin problema, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, serán bienvenidos para que ustedes me hagan llegar todas estas cuestiones que ustedes les surjan después de escuchar este podcast. Muy bien, bueno, entonces, amigas, amigos, hemos sido testigos de una charla muy vinculada a la historiografía y sobre todo a las instituciones de salud en Nueva España. Sin duda alguna, pues te agradezco, Dani, que te hayas tomado el tiempo para acompañarnos en esta plática. Estamos muy agradecidos en este espacio, sobre todo por tu profesionalidad y sobre todo, pues, por tu humildad, por quererte abrir a este tipo de espacios. ¿Algo más que quieras agradecer? ¿Algún saludo que quieras mandar? O no sé, este espacio ya saben que es público también. También agradecerte este espacio, siempre es importante dar a conocer cómo hacen las investigaciones y que más gente se interese en estos temas, ¿no? Porque luego nada más nos quedamos con ciertas ideas y siempre es bueno presentarlos y sobre todo más importante que nos comenten, ¿no? Porque siempre esta parte de retroalimentación nos ayuda a seguir mejorando. Entonces, te agradezco el espacio y pues cualquier cosa, ya saben, por mis redes sociales, ahí está. Muy bien, y bueno, de esta forma damos por concluida esta charla. Agradecemos a la invitada Daniela Pineda, que el día de hoy pues nos engalana con esta gran plática. Asimismo, pues invitamos a las personas para que nos sigan escuchando. Ya saben, las publicaciones se hacen por Spotify, en YouTube. Hemos tenido ahí algunos asuntillos de tiempo, pero poco a poco se irán subiendo las demás charlas que hemos llevado a lo largo de la primera temporada que ya pasó, y con esta segunda temporada pues estamos abriendo nuevamente pues este espacio. Asimismo, pues hacemos la invitación para quien guste, si tú te dedicas a la investigación, eres estudiante, este espacio está abierto para ti, para que tú lo puedas hacer uso de él y asimismo pues proyectar más tu investigación. Y bueno, de esta manera despedimos este espacio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.